Salmo 39. Gloria a Dios. ¿Hay alguien con nosotros por primera ocasión? Que venga por primera o segunda ocasión. Nos gustaría ver su mano levantada. ¿Hay alguien por aquí? ¿No? ¿Todos son de casita? Bueno, dése un aplauso y dé un aplauso a los que nos escuchan por la radio. También, que Dios bendiga sus vidas. Gloria a Jesús. Bueno, dice la palabra ahí en el Salmo 39. Vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hasta ahí vamos a leer. David, mis amados, compuso este salmo durante algunos de los momentos más difíciles de su vida. No es posible precisar qué le pasaba en ese momento, pero de algo sí estamos seguros, que la tristeza por la cual él estaba pasando no le ofuscó, ¿sí? Yo sé que a veces hay momentos, hermanos, en nuestra vida en que nos ofuscan, nos traen angustia, nos quitan a veces el sueño, ¿verdad? O nos da sueño de más, a veces comemos de más o comemos de menos, ¿verdad? Porque a veces así reacciona el cuerpo cuando trae algún pesar, cuando trae alguna tristeza. Pero aquí en este salmo, mis amados, David nos enseña, ¿verdad? Siempre la palabra va a traer edificación a nuestra vida. Y aquí a través de este canto, ¿verdad? Que David está compartiendo aquí con nosotros, pues no era un tiempo fácil el que él estaba pasando, mas sin embargo, ¿verdad? Nos muestra que la tristeza no vino a vencerlo, que la tristeza no vino a ofuscarlo, que la tristeza no vino a desequilibrarlo. David supo cómo conducirse, pues él no quería que sus expresiones fueran a ser malinterpretadas. Él sí estaba triste, estaba frustrado, estaba desesperado, pero no contra Dios. Contra Dios no sentía resentimiento ni queja, porque ahí lo vemos del 1 al 3, ¿verdad? Vemos que él no se queja contra Dios, ¿sí? Al contrario, David sabía que lo que le pasaba solo era relevante para Dios. Su asunto era exclusivo para su relación con Dios. Por eso, después de tomar la decisión de no hablar públicamente, tomó la decisión de hablar con Dios en oración. Qué importante es, mis amados, que cuando traigamos alguna carga, alguna ansiedad, alguna tristeza, alguna frustración, ¿verdad? Vayamos a la oración, vayamos al Señor, callemos, ¿verdad? Por un momento nuestros labios ante los demás, porque muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos preocupaciones o tristezas, ¿verdad? Angustias, es lógico que a veces corramos con los más cercanos, ¿sí? A veces corremos pues con nuestros padres, a veces corremos con la comadre, con el mejor amigo, y ahí le soltamos toda nuestra ansiedad. Pero dígame, ¿acaso vale la pena eso? O sea, no, quizá nos desahogamos por un momento, ¿sí? Pero en realidad no hay como ir delante del Señor, ¿verdad? Y decirle absolutamente todo lo que sentimos,
¿sí? Porque a veces ya cuando decimos todo lo que sentimos a alguien, luego nos decimos, ¿para qué le dije todo, verdad? ¿O para qué se lo conté, hombre? Ya luego a veces uno se siente mal. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, las cosas son diferentes, mis amados. Por eso es importante que nosotros hablemos, ¿verdad?, con sabiduría delante del Señor. Eclesiastés 5:2, hay una porción ahí en ese capítulo, dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Así que habla, pero no siempre, ¿sí? Aquí David puso una guardia en su boca, mis amados, para no hablar lo que no debía. Él fue directo a Dios y sabía que ante Dios debía de hablar pues con sabiduría, ¿verdad? Sí habló con todo su corazón. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Diga al que está a su lado, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. A menudo, saber cuándo hacer cada cosa es el mayor reto que enfrentamos. Todos enfrentamos ese reto todos los días, el hablar lo correcto o no. Aquí en Eclesiastés 5:2 nos advierte que no nos demos prisa con nuestra boca, ¿sí?, para hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sí? Así que guarda silencio mientras espera su respuesta ante el Señor. No hay nada como esperar en el Señor y decir: Señor, voy a esperar tu respuesta, traigo esta necesidad, tengo esto, ahora háblame, ¿verdad? Es un privilegio ir en oración así como nos lo enseñó David, ¿sí? A ir delante del Señor y pedirle a Él que Él fuera el que le enseñara, el que le diera la respuesta a lo que Él estaba pasando en ese momento. Así que a nosotros no nos resta, mis amados, más que esperar con paciencia y que pidamos al Señor que nos ayude a hablar con discernimiento, ¿sí? Porque a veces solo hablamos para llenar huecos, para llenar vacíos, para quedar bien con alguien, y no se trata de eso. Hay que hablar con discernimiento y que podamos elegir con cuidado las palabras que salen de nuestra boca y que sepamos reconocer esos momentos cuando es mejor callar y que nuestro Señor sea glorificado en todo lo que decimos. Eso es de suma importancia, mis amados. Así que David tenía esa precaución y esa sabiduría delante del Señor para hablar lo correcto, aunque abrió su corazón, ¿verdad? No lo abrió frente a la gente que estaba a su alrededor, fue en oración delante de Dios. Y aquella oración de David tuvo una petición muy precisa, ¿sí? David no pidió ser librado de la aflicción, sino que pidió que Dios le mostrara su fin. Le pidió que le diera la sabiduría para entender su vida y la fragilidad de su vida. Ahí en el versículo 4 lo vemos: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Qué tremendo es pedirle eso al Señor, ¿verdad? Aquí David, no sé qué estaba pensando, ¿no? Pero qué tremendo es pedirle al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Fíjese que muchas veces las circunstancias nos dan esta respuesta de parte de Dios, mis amados. ¿Sí? Es algo tan tremendo saber esto, saber lo frágil que uno es. Yo hace tiempo, cuando estuve internada, pues ahora sí que el Señor me hizo saber, ¿verdad?, mi fin y cuánta era la medida de mis días, y me enseñó lo frágil que es uno. ¿Sí? Yo dije: Señor, pues mi vida está en tus manos, y sentía totalmente la fragilidad, mis amados. Todavía una semana atrás no podía estar sin un suéter, tenía muchísimo frío, mi cuerpo así tan solo con un roce en la espalda me dolía. Entonces sé lo frágil que soy.
Entendí la fragilidad de mi vida. Ahí en esos momentos, mis amados, en los que uno está en un hospital, ¿sí?, se da cuenta que uno de plano, o sea, necesita la fuerza de Dios y necesita la fuerza de alguien que esté ahí a tu lado, pero no es absolutamente nada fácil esto que el Señor nos hace saber en un momento en el que estamos tan sensibles en una cama, o cuando nos pasa algo en el cuerpo, ¿verdad? Que está fuera de cómo lo hago, cómo me ayudo, si está totalmente el cuerpo como que no responde. Yo duré mucho tiempo para agarrar fuerzas nuevamente en mí. Yo le clamaba al Señor por fuerza y le decía, dame fuerza, ¿sí? Aún todavía hago alguna actividad y me recuesto unos 5 minutos, me levanto otra vez a hacer algo y me recuesto otros 5 minutos, no porque quiera. ¿Usted cree que es la gusta irse a acostar y luego irse a hacer otra cosa, irse a acostar y luego estar así ya por meses? No, que me esté doliendo la espalda constantemente, o sea, no es algo grato. Mas, sin embargo, he estado saboreando la fortaleza de Dios y me he podido dar cuenta lo frágil que soy y que cada día más yo necesito del Señor. Cada día más necesitamos del Señor, porque sabemos que nuestros días, mis amados, no son tan largos, ¿sí? Yo llegó un momento en el que estaba en el hospital y me dio una crisis como de asfixia, no sé qué sentía, porque como traía agua en mis pulmones, se fue mucho medicamento, me pusieron bastante medicamento, entonces se fue a los pulmones, entonces era muy difícil respirar, me pusieron ahí oxígeno y había momentos en que ni el oxígeno lo podía soportar. Yo me acuerdo que me lo quitaba y quería aire, quería que mis pulmones me respondieran a la necesidad que yo estaba ahí pasando. Llegó un momento en que, y luego me agarraba a sudar, como no tiene idea, de lo mismo, o sea, no sé, quería jalar, y como estaba constantemente en una respiración, pero rápida, o sea, era algo exagerado, donde yo quería agarrar el aire, entonces mis pulmones trabajaban mucho más, y mi cuerpo estaba muy contracturado. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Quedé muy contracturada de mi cuerpo, ¿verdad? Y me dolía exageradamente, ¿verdad? Hacer algún movimiento. Entonces, pude ver cuán frágil soy. Y le doy la gloria al Señor, mis amados, por esos tiempos, porque yo con toda seguridad y con todo mi amor, yo le digo, le comentaba yo a una de mis amigas, a mi mejor amiga, le decía, yo estoy en paz con todo esto que me pasó porque Dios conoce los propósitos de lo que nos pasa. Yo puedo decirle frente al Señor que yo me he guardado en santidad al Señor, que yo he sido íntegra delante de su presencia. ¿Sí? No vino este ataque o esta enfermedad porque yo estuviera en pecado, sino porque vino esa prueba. Yo la considero como una prueba y aparte la considero como una ayuda de parte de Dios para cuidar mi cuerpo, porque muchas veces, mis amados, descuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hacemos de lo que queremos en el aspecto de, por ejemplo, de la comida. ¿Sí? Comemos lo que se nos ponga enfrente, no medimos, comemos y a veces comemos lo que nos hace mucho daño, ¿sí? Entonces yo recuerdo que antes de que estuviera en el hospital, yo le dije al Señor, yo te pido, Señor, que limpies mi cuerpo físico, límpialo porque te necesito. Fíjese que a veces cuando ya uno agarra malos hábitos de alimentación, ya es como un carrusel
como una rueda de la fortuna, ¿verdad? A veces que no se puede detener, y sigues comiendo, cenando, o bebiendo, ¿verdad? En este caso los que toman mucho café, los que toman mucho refresco, es un vicio tremendo y es algo muy dañino. Entonces yo sentía, mis amados, en mi fragilidad, que yo no podía detener el estar tomando refresco. No podía. Ya era algo como que, ya era un vicio desatado en mí, ¿sí? Y creo que hay otros más viciosos que yo, ¿sí? Pero ya en mi fragilidad, en mi medida, ya lo que estaba tomando era dañino. Yo me tomaba a lo mejor 2 cocas en el día, 2 coquillas chiquitas. Y para mí eso era ya demasiado. Ustedes a veces toman 3 o 4 cafés al día, ¿verdad? Y dicen, ay, no, es que yo no puedo, ya me siento tembloroso, me duele la cabeza si no tomo café. Ese es un tremendo vicio. Y a la larga nos cobra factura. Por eso yo tuve que clamar al Señor y yo le dije, Señor, por favor, ayúdame, porque yo no puedo detenerlo. No puedo. Señor me enseñó lo frágil que soy y yo también le dije, yo soy bien frágil, o sea, yo necesito de tu fortaleza, hazlo, ¿sí? Pero el modo en que fue el proceso de limpieza fue demasiado duro, ¿sí? Fue muy, muy fuerte, fue muy desgastante, o sea, y aunque fueron, unos 5 días en el hospital, yo sentí que estuve un mes de lo duro que fue, sí, o sea, fue algo tremendo. Ya no había en mis manos un lugar o en mi vena donde poder sacarme sangre, sí. Entonces es algo tremendo. Yo me gozo por los milagros que Dios hace en medio de nosotros, como el que hizo el Señor en la vida de Alfredo, ¿verdad? Hay ocasiones, mis amados, en que Dios va a hacer el milagro operándote, ¿verdad? Él operándote, así como lo hizo con Alfredo. Estoy segura que el Señor ahí metió su mano en su cerebro y dijo, te limpio totalmente. Pero con otros nos van a abrir el cuerpo y va a ser el medio de sanidad, ¿sí? Entonces, yo lo he probado de las 2 formas, porque he probado milagros de las 2, ¿verdad? Entonces yo le digo al Señor, yo le decía, pues mi vida es tuya, ¿sí? Mi vida es tuya, nunca he temido, pero sentí mucho la fragilidad como ser humano, pero le digo, ese proceso de limpieza fue médico, ¿verdad? Me dio esa limpieza, escuchó mi oración, ¿verdad? Y créame que ahora, sí se me antoja un refresquillo y de vez en cuando sí tomo uno, pero ya no diario, sí, tomo uno allá cada mes y tomo la mitad, digo, ya, sí, o sea, no te vueles, sí, o sea, el Señor te limpió, te dio algo nuevo, una nueva oportunidad, aprovéchala, o sea, es que no quiero volver a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, qué importante es, mis amados, que el Señor nos dé sabiduría a través de las circunstancias, ¿sí? Que no nos vuelva a pasar. Dios nos guarde, Dios le guarde a usted de pasar por un procedimiento que por su negligencia lo vaya a pasar. Mejor es ponerle un alto y decir basta, hasta aquí, o poner una medida, o decirle al Señor que tu Espíritu Santo, Señor, me dé ese equilibrio, ¿verdad? Que me dé ese dominio propio, porque está escrito, ¿verdad? Que ese dominio propio el Señor nos lo va a dar, ¿sí? Entonces, rindámonos al Señor, mis amados. Entonces, aquí David le decía, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Él quería entender su vida y su fragilidad. David hizo esta petición porque quiso que Dios le diera la perspectiva correcta de la vida, para dejar de mirar el presente y las circunstancias pasajeras como si fueran más importantes que los propósitos eternos. A veces le damos mucha importancia a lo que estamos viviendo en el presente.
Le damos demasiada importancia a lo que viene en el futuro, ¿sí? Y ahí nos desequilibramos, mis amados. Pero aquí David le decía al Señor, ayúdame a entender lo importante de los propósitos eternos, que no me quede yo varado en lo presente o en lo porvenir, sino que yo vea la importancia, ¿verdad?, de los propósitos eternos para tuyo, Señor. Sí, o sea, él quería estar bien seguro de cumplir ese propósito de Dios en su vida. Esta petición no fue irresponsable, no fue que David despreciara su vida, como lo hace algún místico. Más bien, David quiso aprender a separar la vanidad de lo que es significativo y satisfactorio a los ojos de Dios. Qué importante es llegar a ese nivel de saber, mi amado, lo que para Dios es importante y lo que no lo es. Porque a veces estamos muy enfocados, ¿verdad? O estamos, sí, muy enfocados en pasatiempos, en paseos, en nuestros proyectos de vida, en el trabajo, en propiedades, en nuestras mascotas, en las casas, en la moda. A veces eso es lo que nos afana, eso es lo que nos preocupa, ¿sí? Mi proyecto de vida, mi casa, mi trabajo, cuando muchas veces no estamos viendo lo que realmente a Dios le interesa. Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando el Señor nos dio una casa ahorita en la cual estamos viviendo, pues al principio, usted sabe, entra una casa y aunque sea nueva, trae muchísimas cosas que se tienen que estar afinando, aún porque sea nueva no está perfecta, ¿sí? Entonces, pues esa casa, a veces amanecíamos con los cuartos llenos de agua porque había fugas, bueno, muchísimas cosas. Entonces llegó un momento también en el que yo me empecé a afanar, o sea, sí me desesperaba, ¿verdad? Y pasaba una persona a la casa a revisar, luego pasaba otra, nomás tomaba nota y luego decían, bueno, venimos luego. A los 15 días iba otro arquitecto, pasaba otra persona, se iban ellos y venían otros, y luego les expliqué como unas 5 veces lo que estaba pasando en la casa. 5 arquitectos, 5 plantillas de gente trabajando y no lograron hacer lo que se necesitaba. Entonces, pues yo creo que a usted también le ha pasado, ¿verdad? Que cuando algo no funciona bien en casa, se empieza a tensar. ¿A alguien les ha pasado eso? Sí, cuando algo pasa, si el baño se tapó, ¿cómo se siente usted? Ay, dice, no, parece que el mundo se va a acabar, ¿verdad? O sea, como que no puede ser, ¿ahora qué tengo que hacer? O sea, uno empieza a pensar, ¿verdad? Si se le fue el agua, si se le fue la luz, usted empieza, no puede ser. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y no me voy a bañar, ¿qué voy a hacer? No voy a ir al baño, no voy a cepillarme, no voy a bañarme, y cuánta cosa. Hoy precisamente, fíjese, como tipo 2 de la tarde, 2:30 más o menos, llegó mi esposo a comer, y íbamos en paz a comer. Yo andaba aquí preparando la palabra y le dije, ya te voy a servir, mi amor, y toda la cosa. Entonces le dije, oye, escucho un ruido. Y dijo, sí, yo también. Y abro la puerta que da hacia el patio. Y dije, oye, ¿es aquí con nosotros ese ruido? Y ahí voy, ¿no? Ahí voy. Y del canal de arriba, del techo, estaba cayendo agua, o sea, así, un chorro de agua. Dije yo, ¿qué pasó? Le dije, mi amor, mira nada más. Dijo, ¿sabes qué? Algo pasó en el tinaco. Y yo de inmediato, no, ¿por qué no me bañé en la mañana? O sea, empecé, ¿por qué no me bañé? No, ya no me va a alcanzar el tiempo. O sea, empecé a tensionarme. Dije yo, no puede ser, pero ¿por qué hoy? ¿Por qué ahorita? O sea, y no, pues ahí andamos buscando a ver quién arreglara. Y sí, justamente una pieza pequeña que iba en el flotador se quebró. Entonces se tuvo que hacer un movimiento ahí en la casa tremendo.
Y gracias a Dios ya pues quedó hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y a veces uno se empieza a intranquilizar, mis amados, pues haga de cuenta que así me pasó hace 2 años. Pero llegó un momento en el que el Señor me habló con respecto a las ansiedades, a la vanidad de este mundo, mis amados. Estaba yo tan preocupada por la casa, pero el Señor me dijo claro, recuerda que tú no eres de este mundo. Digo al Señor, ¿qué te preocupas por la casa? Tú no eres de este mundo. Camina, que eso no te detenga. Y yo le invito en esta noche, mi amado, que nada le detenga. Sí, sea prudente, sea lo mejor que usted pueda en su trabajo, con su familia, en su casa, en sus proyectos, sí, pero que no lo absorban de tal modo que se olvide de Dios, o que le afecte su salud, o que afecte su matrimonio, que afecte a sus hijos. Hagamos todo lo que podamos con nuestras fuerzas, de la mejor manera, con excelencia, pero ¿sabe qué? No hay que darle la vida a la casa, no hay que darle la vida al proyecto, no hay que darle la vida, hay que mejor dársela a Dios, mi amado, porque con Dios todo va a ir saliendo perfecto, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera, que no nos afanáramos, ¿verdad? Que no nos detuviéramos en eso, mis amados, sino que realmente le demos la real importancia a los propósitos eternos de Dios. Porque una casa, mis amados, no es eterna. Un trabajo no es eterno. Los paseos no son eternos. El dinero no es eterno. La moda no es eterna. Pero sí hay que enfocarnos en Dios. Aquí, si Dios no le contestaba a David su petición, entonces él seguiría confundido con vanidades. Porque lo cierto es que en esta tierra nada enseña qué es lo verdaderamente valioso y digno de esfuerzo. Al contrario, en esta tierra solo está la búsqueda incansable de la supervivencia para disfrutar y atesorar placeres, comodidades y entretenimientos que jamás dejan de ser mera vanidad y están destinados a perecer, como lo dice el versículo 5 y 6. He aquí diste a mis días término corto, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Dios le concedió a David su petición, revelándole la sabiduría para reconocer y comprender qué es vanidad, qué es significativo y qué es satisfactorio. En este salmo no encontramos la enseñanza que David recibió para su situación. Lo que tenemos es la sabiduría que nos enseña a enfrentar nuestras aflicciones, ¿verdad? Pidiendo a Dios que ninguna vanidad sea causa de nuestra preocupación, de nuestra frustración, desesperación o amargura. Esto es lo que nos enseña este salmo. Esto es lo que Dios le mostró a David. Que ninguna vanidad, mis amados, fuera causa, ¿verdad?, de preocupación, frustración, desesperación o amargura. Ese es el centro de este salmo, ese es el centro de esta petición de la cual David le pedía al Señor. Este salmo enseña, mis amados, que hay momentos en los que debemos callar delante de todos y buscar con reverencia la sabiduría de Dios para que su Espíritu nos ayude a dejar de concentrar nuestra atención en el aquí y en el ahora para fijar nuestra atención en Cristo Jesús. Amén, mis preciosos. Así que, bueno, hay cosas, le digo que no va a ser fácil enfrentarlas, pero con Cristo se puede, ¿sí? Así que, y no nos quedemos en las vanidades, mis amados, de este mundo, sino que vayamos a nuestro Dios en oración y siempre reconozcamos, mi amado, que sin Dios no podemos, y reconozcamos que somos gente frágil y también
seamos sabios, mis amados, cuando Dios nos da la sabiduría, cuando Dios nos habla, cuando nos da el entendimiento acerca de cualquier área en nuestra vida que debemos componerla, que debemos corregirnos, que demos la oportunidad del Espíritu Santo de hacerlo. Escuchemos su voz. Escuchemos su voz y atendámosla para que nos vaya bien. Amén. Así que bueno, yo le invito a que nos pongamos de pie un momento y vamos a darle gracias a Dios. Podemos ir a Él en oración, podemos darle gracias porque su palabra nos enseña, porque cuando vamos a Él, mis amados, Él nos enseña los propósitos para nuestra vida. No se quede en la vanidad de esta vida, deje que Dios le enseñe el propósito eterno, el propósito verdadero, que nada le estanque, aún si está enfermo, aún si tiene familiares enfermos, porque a veces eso también nos frustra, nos duele, es obvio, es normal, ¿verdad? Pero aún eso hay que ponerlo en las manos del Señor y decirle: Señor, aquí está esta situación, ¿sí? Reconozco que tú eres el Todopoderoso, que tú eres soberano, que tú eres mi Dios. Sé que soy frágil, Señor, pero también dice su palabra, mis amados, que diga el débil: fuerte soy.